Hermanos, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite la oportunidad de estar este día miércoles para adorarle y bendecirle. Le recordamos que hoy tenemos Santa Cena, prepare sus elementos, amén. Le voy a pedir que venga conmigo a la palabra y dice así la bendita palabra de nuestro Dios en Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Qué poderosa la palabra de nuestro Dios. Le voy a pedir que cierre sus ojitos. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias, mi buen Dios. Gracias, Padre Celestial, por todo el bien que tú nos haces, mi Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus favores, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que prepares los corazones de mis hermanos, Padre, para que sean esa tierra fértil, Señor, y que tu palabra pueda dar el fruto, Señor, que tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, prepare su corazón, dele su mejor alabanza al Señor. Amén. El tiempo con mis hermanos de la alabanza. Aleluya, gloria, gloria al Santo. El día de hoy usted ya tiene el espacio en su casa, entonces hágalo y entre con nosotros para alabar al Invencible el día de hoy. Aleluya. Bienvenidos a nuestro servicio de alabanza y de adoración. Cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Exaltado
nos bautizará con el Espíritu Santo. ¡Vamos! 1, 2, 3. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. ¡Dance con nosotros! Mi Dios, yo vine a adorarte, quiero hoy entregarte toda mi vida entera y mi amor eterno se llenará. Heme aquí, haz lo que quieras, sé bien, yo espero por ti. Sopla aliento de vida, Espíritu Santo llena este lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Quiero más, más de tu espíritu. Quiero más, más de tu fuego. Quiero más, más de tu espíritu. Quiero más, más de tu fuego. Quiero más, más de tu fuego. Quiero más, más de tu espíritu. Quiero más, más de tu fuego. Quiero más, más de tu ¡Aleluya, gloria! más de tu espíritu. Aleluya, Señor. Allí en el espacio en el que ya hemos decidido para adorarte, hoy, Señor Jesús, queremos levantar nuestra adoración, Padre, a ti. Y todos juntos en casa y acá declararemos el amor que Dios tiene para nosotros, que es tan infinito, tan grande. Es más dulce que la miel, dice el coro. Yo le invito a que cantemos y a que entremos en esa armonía perfecta que solo con Dios tenemos. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y
tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor es más dulce que la miel, Señor. No hay nada más hermoso que adorarte. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar nuevamente en este servicio de día miércoles. Hemos alabado al Señor, lo hemos adorado y en este momento también nos disponemos a disfrutar de sus palabras, a poder compartir un tema de la palabra de Dios. Para mí, como siempre, es un honor estar delante de ustedes y poder compartir este tema que se llama Den gracias en todo. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, donde dice la palabra del Señor: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero por unos segunditos, hermanos, que nos imaginemos y nos traslademos cuando éramos niños. A los que son más jóvenes, pues no les va a costar tanto trabajo, pero tal vez algunos sí van a tener que retroceder 60, 70 o 100 años cuando era usted un niño y recibía un regalo, o recibía una paleta, o recibía un bombón. Le aseguro que su corazón de niño estaba feliz, estaba muy contento de poder disfrutar de ese regalo. Rápidamente agarraba su juguete o agarraba su bombón y se disponía a disfrutarlo. Pero alguien, su papá, su mamá o alguna persona le dice: ¿cómo se dice? Entonces usted se volteaba a la persona que le dio ese regalo y le decía: gracias. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, muchas gracias, Señor. Te damos en este momento, Dios, porque tú nos permites estar conectados a través de estos medios electrónicos, Señor. Cada uno en su hogar, cada uno en distinto lugar, Señor, pero estamos unidos, Padre, porque te tenemos a ti, somos un solo cuerpo, Señor. Y en este momento lo hemos apartado, Dios, para escuchar tus palabras. Por favor, que tu palabra sea de mucha bendición en esta noche, Dios. Que haga lo que tú la has mandado hacer en nuestros corazones, que nos redarguya, que nos corrija, que nos anime, que nos exhorte a ser mejores para tu gloria y para tu honra, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Guíanos, Espíritu Santo.
Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, repito nuevamente nuestro tema para que se nos vaya quedando. Se llama Den gracias en todo. Hermanos, el ser agradecidos, para no entrar en muchas complicaciones, simplemente es estar agradado con lo que se recibe y estar agradado con quien nos da eso que hemos recibido. Eso significa agradecimiento. Para el cristiano debería de ser una actitud ante la vida y para el cristiano debería de ser un estilo de vida, el ser agradecido. El ser agradecido es tener una sonrisa en nuestro rostro, es poder ver hacia el futuro, pero no con pesimismo, sino con una esperanza. Es estar alegre, es regocijarse, es estar gozoso en Cristo Jesús. Eso significa estar agradecido. Y quiero compartirle que el estar agradecido, pues no va a depender de las circunstancias que vivamos. Porque en las páginas de la Biblia está demostrado, está escrito que muchas personas vivieron diferentes dificultades y aún así, en medio de todas esas dificultades, fueron personas muy agradecidas con Dios, muy agradadas con Dios, vivían muy felices a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, para nosotros los cristianos, eso tiene que ser un estilo de vida. Mis hermanos, para quien no es cristiano, para quien no es creyente, él no puede dar gracias genuinamente. O si da las gracias, no le son recibidas por Dios, porque no es alguien convertido. Porque ¿a quién le va a dar gracias el que no es creyente? ¿A la suerte? ¿Va a decir gracias suerte por la esposa que me diste? ¿Gracias suerte por este trabajo que tengo? ¿O le va a dar gracias a la vida? ¿O le va a dar gracias al destino? ¿O le va a dar gracias a la madre naturaleza? No. Y si lo hace, hermanos, es una persona que está desviando su agradecimiento y está poniendo su vista precisamente en la suerte, en el destino, en la naturaleza y las está tratando de personalizar y decir gracias. Pero esas gracias no las recibe Dios porque no son gracias que se le estén dando directamente a Él. Porque la palabra del Señor dice, den gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces el que es creyente lamentablemente no puede dar gracias verdaderas, no puede estar agradecido verdaderamente. Porque todo esto, la suerte, el destino, la vida, la naturaleza, está tratando de personalizarlas y decir gracias como para tratar de mostrar una actitud agradecida ante la vida. Pero esto no es recibido. Tampoco aquella persona que no es creyente y que dice, bueno, yo estoy donde estoy, soy lo que soy, gracias a mis capacidades, gracias a mi inteligencia, gracias a mi astucia, gracias a mi sabiduría, yo he llegado a donde estoy. Y gracias a eso yo también me he forjado mis propias oportunidades. Por lo tanto, no le debo nada a nadie y por lo tanto esa persona no es agradecida. Sin tomar en cuenta, claro, que todos los talentos, todas las capacidades, todas las oportunidades, hermanos, todos las hemos recibido de parte de Dios. De Él recibimos esa bondad inmerecida, esa gracia, de Él recibimos su misericordia. Por lo tanto, aquellas personas que creen ser en sí mismos capaces de llevar su vida a un buen término están totalmente equivocadas. Y eso es lo que el mundo nos vende. Nos dice, ustedes son capaces de darle forma a su vida. Ustedes son capaces, ustedes son como dijéramos, pequeños dioses, con la capacidad de transformar y de mover los hilos de la vida y llegar a un buen término. O sea, ustedes lo pueden todo. Eso es lo que el mundo nos vende. Y el mundo seguramente estará muy contento si en medio de las circunstancias nosotros nos atormentamos, nosotros desviamos nuestra mirada de Dios, desviamos nuestra mirada de nuestro Salvador Jesucristo, nos atormentamos, entramos en una actitud pesimista y decimos todo está mal, no hay nada que agradecer y entonces empezamos a exigir
que nosotros estemos bien o a exigir, entre comillas, nuestros derechos. Y por eso es que muchas personas se preguntan, ¿por qué si los cristianos dicen que tienen un Dios bueno, por qué estamos viviendo esta situación? ¿Verdad? Una de las respuestas, hermanos, es que ellos no son personas agradecidas y no lo van a poder ser. Y ese agradecimiento Dios no lo recibe. Y que el mundo sea desagradecido, el mundo sea ingrato, eso es normal y no nos debería de sorprender en lo más mínimo. Y como prueba, revise cómo fue su vida antes de Cristo. Revisemos cómo fue nuestra vida antes de Cristo. Pues antes de Cristo, hermanos, no éramos agradecidos. Pensábamos, mis hermanos, que alguien tenía la obligación de darnos nuestro bienestar. Le exigíamos a alguien, ¿verdad? Tal vez no sabíamos a quién exigirle, pero le exigíamos al gobierno que nos diera una buena vida, le exigíamos a nuestra esposa, a nuestra pareja que nos tratara bien, le exigíamos a nuestros hijos respeto y le exigíamos a cualquier persona o a cualquier cosa que se nos diera lo que nosotros merecemos, entre comillas. Entonces éramos exigentes, no éramos agradecidos. Así era nuestra vida antes de venir a Jesucristo. Ahora, ya un cristiano que no sea agradecido, eso sí ya no es normal. ¿Por qué, hermanos? Porque que un cristiano no sea agradecido, eso no forma parte de su nueva naturaleza que ha recibido. No es normal, no debería ser normal. Y en realidad ningún cristiano tendría que ser desagradecido. Pero muchas veces nos olvidamos de agradecerle a Dios y por eso es que el apóstol Pablo dice en su carta a los tesalonicenses, él está diciendo muchas cosas y entre esas muchas cosas que dice, les dice, estén siempre gozosos, estén siempre contentos y también les dice, oren sin cesar, oren sin cesar. Y la tercera cosa que les dice es, den gracias en todo, den gracias en toda circunstancia. Eso significa, hermanos, en todo. En este caso, en particular, en la Biblia, cuando dice den gracias en todo, significa en todas las cosas, en conexión con todo lo que tenemos, ¿verdad? Obviamente con la excepción del pecado personal. Si alguien está en pecado, pues definitivamente no va a dar gracias por eso, ¿verdad? Sería la única excepción. De ahí en adelante, ese dar gracias en todo significa en toda circunstancia, en todo tiempo. En los tiempos buenos, dar gracias. En los tiempos malos, gracias Señor. En los tiempos en donde tengo escasez, gracias Señor. En los tiempos donde tengo abundancia, gracias Señor. En los tiempos donde estoy sano, le digo gracias Señor. En los tiempos en donde lamentablemente estoy enfermo, le digo gracias Señor por tener misericordia de mi vida. Esa es la vida del cristiano y es la exhortación que el apóstol Pablo nos da a nosotros, nos habla a nosotros y lo dice con una gran autoridad, porque la autoridad la encontramos, mis hermanos, para que el apóstol Pablo diga, den gracias en todo, entonces la autoridad la encontramos en su propia vida. En la vida de Pablo, como ustedes sabrán y como la Biblia nos explica, hermanos, él está hablando a los filipenses y les dice, miren, no presuman por nada, les dice. O sea, si hubiera alguien que tuviera que presumir por algo, disculpen, ese soy yo. Yo debería de presumir por algo, ¿verdad? O sea, en la carne yo debería de presumir por algo. Yo soy un fariseo, dice él. Y hermanos, debemos de entender que el ser fariseo, y más en aquellos tiempos, no era algo malo, ¿verdad? No era algo de lo cual él se tenía que avergonzar de ninguna manera, sino que los fariseos iniciaron muy bien. El ser fariseo significaba el ser apartado para Dios, el ser consagrado para Dios. O sea, ellos empezaron muy bien, pero ya en el camino, en el transcurrir del tiempo, hicieron entonces de este apartarse de Dios, lo hicieron como una religiosidad.
entonces eran muy estrictos, muy legalistas, y entonces hicieron que la palabra de Dios en ellos se tergiversara. Pero en realidad era algo muy bueno. O sea, cuando él está diciendo, yo soy fariseo, los demás que lo están escuchando o los que están leyendo su carta dirían, ah, sí, o sea, él es fariseo. O sea, reconocen que era algo bueno el ser fariseo. Y él dice, yo soy hebreo de hebreos. ¿Y por qué dice yo soy un hebreo de hebreos? ¿Por qué dice de esa manera? Bueno, porque él cumplió con todos los ritos de la ley, circuncidado, dice, al 8º día, y él dice, yo soy de la tribu de Benjamín, por eso yo soy hebreo de hebreos. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Bueno, porque él pertenece a una de las 2 tribus, hermanos, que no se mezclaron con otras tribus, con otras civilizaciones. No se mezclaron y entonces ellos se mantenían puros. Y en aquella época, mis hermanos, ellos así lo pensaban. O sea, es decir, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, que eran las 2, esas 2 tribus se mantuvieron bien. O sea, no se mezclaron con otras civilizaciones o con otros pueblos, sino que se mantuvieron rectos. Por eso dice, yo soy un verdadero israelita. Y dice, en cuanto al celo, yo fui perseguidor de la iglesia de Jesucristo, por ignorancia, claro, dice, pero yo estaba tan celoso de las cosas de Dios que tenía que perseguir a la iglesia, porque él, hermanos, sinceramente él creía que estaba haciendo algo bueno cuando perseguía a los cristianos. Y entonces él dice, yo tengo muchas cosas de qué presumir, mas llega el día, mis hermanos, de su conversión. Llega ese día en que Dios mismo lo va a buscar. Jesucristo va a su encuentro en ese camino hacia Damasco. Y mis hermanos, es muy peculiar ese encuentro que tienen, porque él viene a Pablo y entonces a él lo derriba, ¿verdad? Derriba a Pablo y lo deja ciego, lo deja sin vista. Y Pablo, mis hermanos, él no se convirtió por la palabra de Pedro, no se convirtió por la palabra de Juan, no se convirtió por la palabra de Esteban, a cual él vio que habían martirizado y pues no se inmutó, dice la palabra, sino que le dejaron ahí las ropas de Esteban como si fuera un trofeo. Pero él no se convierte por ninguno de ellos, sino que son las mismas palabras de Jesús cuando él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esas palabras cambiaron su vida totalmente, y ahora no es el mismo Pablo, perseguidor de la iglesia, sino que ahora predica el evangelio, predica a Jesucristo. El Espíritu Santo lo inspira para escribir muchas partes de la Biblia que son muy reconocidas hoy y que nos instruyen el día de hoy en sus caminos. Y no sé si ustedes sabían, pero hubo cartas enteras, por lo menos 4 cartas enteras que Pablo escribe dentro de la prisión. ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Bueno, porque la vida de Pablo nos debería de inspirar a ser más agradecidos con Dios, porque él con su vida nos puede mostrar cómo una vida llena de vicisitudes, llena de sufrimientos, llena de contradicciones, cómo esa vida, mis hermanos, vivida en Cristo Jesús no puede amargarnos y podemos ser aún agradecidos con Dios, aún viviendo en medio de cualquier dificultad, aún viviendo en medio de cualquier sufrimiento, mis hermanos, nosotros podemos ser agradecidos con Dios. Y el mismo Pablo dice, den gracias en todo. El mismo Pablo, mis hermanos, cualquiera pudiera pensar, ¿verdad? Su compañero fariseo que se lo encuentre le diría, Pablo, ¿qué te pasó? Pero estás en prisión, estarías mejor de fariseo, ¿verdad? Te hubiera ido mucho mejor, pero no es así, mis hermanos. No vemos a un Pablo que está enorgullecido, no vemos a un Pablo que está triste, sino que él mismo es el que escribe a los filipenses, regocíjense en todo tiempo. Y ese gozarse, mis hermanos, es estar alegre, porque en el fondo de nuestro corazón sabemos a quién le pertenecemos, sabemos quién nos ha comprado, sabemos de quién somos propiedad. Por eso dice, regocíjense. Y como que si no hubiera quedado tan claro, él sigue diciendo en las siguientes líneas, y les digo otra vez,
regocíjense en el Señor. Él es el que escribe y lo escribe, mis hermanos, adentro de una prisión. Y eso debería de ser para nosotros algo muy revelador, algo que nos tendría que poner a pensar en nuestra propia vida. Porque nosotros, mis hermanos, y la gran mayoría de nosotros, no hemos sufrido por Cristo de esa manera, en como lo sufre Él, y está bien. Tú podrás decir ahí en tu casa, bueno, a nosotros no nos tocó, hermano, ¿verdad? Tranquilo. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? A nosotros no nos corresponde, ¿verdad? Eso ya pasó, fue parte de una época. Pero si entonces no nos tocó vivir esas dificultades y esos sufrimientos, entonces por lo menos deberíamos de ser más agradecidos con Dios y vivir más alegres y estar, mis hermanos, exigirle menos a todas las personas. Qué triste es ver a una persona que está triste, qué triste es ver a una persona que está amargada. Qué triste es ver que los mismos cristianos, dando un mal testimonio, le exigimos al gobierno, le exigimos a nuestros vecinos, le exigimos a nuestra familia que nos trate bien porque nos creemos merecedores de todo. Eso es muy triste. Sin embargo, el que es agradecido, mis hermanos, con cualquier cosa se contenta. Y no es que está mal, de verdad que no es que esté mal. Por ejemplo, y solo por poner un ejemplo, porque yo sé que la mayoría de nosotros, los que nos miran en casa, son hermanos, son cristianos que están agradecidos con Dios. Entonces, cuando reciben algo, mis hermanos, ustedes tienen un corazón agradecido. No hay ningún problema, ¿verdad? O sea, si alguien tiene las posibilidades, por ejemplo, de comprarse una camisa nueva, una camisa cara, pues usted está agradecido con Dios. Pero cuando usted tiene que ir a la paca y encuentra algo bonito y lo compra a 1 quetzal, a 5 quetzales, usted regresa a su casa y le dice, gracias Señor por esta camisa que encontré, gracias Señor por este vestido que encontré, ¿verdad? Y solo lo digo como un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que usted no va a la paca, ¿verdad? No se vaya a ofender, pero es solo un ejemplo. Los cristianos que vivimos agradecidos, así somos. Nos contentamos con lo que tenemos, porque sabemos que viene de parte de Dios. Nos contentamos con lo que tenemos. Entonces, en el caso, mis hermanos, de Pablo, es un caso muy particular, porque él está encarcelado y desde ahí escribe cosas tan preciosas, tan preciosas. Y uno diría, bueno, ¿cómo es eso? Si en esta época, ¿verdad? O sea, nuestro referente o el líder máximo, llamémoslo de alguna manera, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, estuviera en la cárcel, yo estoy seguro que muchos de nosotros o de muchos de los cristianos pues no estarían tan contentos y dirían, no, ¿quién va a seguir a alguien que está encarcelado? Por predicar a Jesucristo está bien, pero está encarcelado. Sin embargo, ahí Pablo desde sus cárceles escribe cosas tan preciosas, cosas tan bonitas y escribe exhortaciones. Es decir, él estando encarcelado dice, por favor estén alegres, por favor estén felices, por favor no estén de moco caído, por favor vivan agradecidos. Por favor, denle gracias a Dios en todas las circunstancias que ustedes vivan. Háganlo así como yo también lo hago. Y mis hermanos, esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos sí podemos dar verdaderas gracias al Dios vivo, porque hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir y hemos sido unidos a Cristo. Nosotros como cristianos sí podemos vivir agradados con Dios, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Podemos vivir agradecidos porque nuestro camino ya no es de muerte, ahora es un camino de vida y al final de nuestra existencia, aquí en la tierra, vamos a ver a Jesús. Cuando terminemos nuestra vida aquí, vamos a ver a Jesús y estaremos con Él por toda la eternidad, no importando las circunstancias, ni las situaciones difíciles, ni la situación que estamos viviendo hoy. Demos gracias a Dios. Hermano, yo pensaría que todos deberíamos de decirle, Señor,
gracias por la vida que me diste. Gracias porque me permitiste vivir en este planeta. Gracias porque me permitiste vivir en Guatemala. Señor, gracias porque no nací en otro lado. Tú conoces mi vida, tú sabes cuál es tu voluntad. Viví aquí en Guatemala, nací aquí en Guatemala, gracias por eso. Señor, gracias por mis padres, por la vida de mis padres. Tal vez no fueron lo mejor que tú esperabas, es una posibilidad, ¿verdad? Que tú digas, no, es que mi padre fue de lo peor o mi mamá fue de lo peor y no debería de haber sido así. Estoy de acuerdo, pero puedes darle gracias a Dios porque a través de ellos tú recibiste la vida. Gracias, Señor, porque crecí. Gracias, Dios, porque estoy saludable. Gracias, Señor, porque encontré una esposa. Gracias, Dios, porque encontré a un esposo. Gracias, Señor, porque tengo familia, tengo hijos. Gracias, Dios, por esta vida que me das. Y mis hermanos, es a veces triste el pensar que nosotros nos sentimos agradecidos o vemos las cosas que por las que nosotros deberíamos estar agradecidos, cuando nos hacen falta, ahí decimos, ¡ala! Nos hace falta esto, ¿verdad? ¿Cómo es que yo no doy gracias por esta situación? Hace mis hermanos unos días hubo que hacer unos trabajos de la empresa eléctrica y entonces hubieron varios sectores del Carmen que estuvieron sin energía eléctrica. Y entonces yo estoy seguro que a muchos nos hizo falta esa energía eléctrica en nuestras casas y que por un momento dijimos, ¡ala! ¿Cuánto nos hace falta la energía eléctrica? Nos pusimos a pensar y yo estoy seguro que muchos de nosotros los cristianos pues no dijimos, ¡ala! Esos de la empresa eléctrica no la hacen, qué irresponsables o me tienen mucho tiempo sin luz. No dijimos eso, sino que meditamos en nuestro corazón, en nuestra mente y dijimos, Señor, gracias por la energía eléctrica, porque ¿quién da gracias por eso? Pocas veces damos gracias por eso, pero la palabra del Señor dice que debemos de estar agradecidos por todo, como el profeta Habacuc, viendo una situación muy difícil para con su pueblo. Él dijo en Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en los vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Aunque no haya nada, mis hermanos, aunque haya escasez, usted pudiera dar gracias en esta situación en la que estamos viviendo, esta pandemia mundial. Usted pudiera levantar sus manos y decirle, Señor, gracias, ¿verdad? Tal vez perdí mi trabajo, pero te doy gracias. Tal vez tengo menos clientes, pero te doy gracias porque no me has faltado tú. Aunque todo falte, pero si tú estás en mi vida, yo estoy bien. ¿Podemos dar gracias en todo, mis hermanos? Esa es la voluntad de Dios. Pero de último, en esa parte del versículo que hemos estado leyendo de Primera de Tesalonicenses 5:18, de último dice, esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué es que tenemos que estar verdaderamente agradecidos, mis hermanos? ¿Y por qué es que tenemos que dar gracias? Principalmente, hermanos, tenemos que dar gracias por nuestra salvación. Porque si en una visión general, ¿verdad? Y en una visión grande, ¿verdad? De todas las cosas, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que merecemos nosotros? Pues la respuesta es que no merecemos nada de parte de Dios. Como dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22 al 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, en realidad, el profeta está aceptando que su pueblo le fue infiel a Dios y que dice que solo por la misericordia de Jehová no habían sido consumidos, no habían sido hechos pedazos, ¿verdad?
Y entonces en realidad nosotros como cristianos deberíamos de estar muy conscientes que no merecemos nada. Como merecimiento no merecemos absolutamente nada de parte de Dios, sino que lo que hemos recibido, hermanos, es por gracia. Es un favor inmerecido que Dios nos hace, el estar vivos, el tener alimento, el que Él nos cuide cada día, es un favor inmerecido de parte de Dios. Y el que Él haya enviado a su Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros malos caminos, para llevarnos al cielo, para restaurar esa relación que se había roto en el Edén entre Dios y la raza humana, derriba a Jesucristo y lo pone como un puente entre Dios y los humanos. Mis hermanos, eso es un acto de amor y de bondad y de gracia, y se recibe únicamente por gracia. Es decir, que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por la salvación que nos ha dado. O alguien pudiera decir, nosotros merecemos que el Hijo de Dios haya venido a esta tierra, haya dejado su forma espiritual, haya dejado las regiones celestes y no haya tomado en cuenta el ser igual a Dios y vino y tomó forma de siervo, es decir, forma humana. ¿Alguien pudiera decir, mis hermanos, que eso está bien, que nosotros no lo merecemos? Pues no nos merecemos el que Cristo Jesús haya venido a esta tierra. Somos totalmente indignos de eso. Pero Él lo quiso hacer. Él de su propia voluntad, hermanos, quiso ponerse en medio de Dios Padre y en medio de nosotros. Y decir, yo voy a pagar por el pecado de ellos, de los que van a creer en mi nombre. Yo voy a pagar todos sus pecados. Él vino a vivir esa vida justa, esa vida perfecta, que nosotros ni siquiera vamos a soñar en tener una vida justa y perfecta como la que Él tuvo. Pero Él se sacrificó sabiendo, mis hermanos, que aún éramos pecadores. Por eso es que hay que dar gracias todos los días de nuestra vida, no importando lo que vivamos aquí. Como el apóstol Pablo, que él vivió una vida totalmente agradecida a Dios por lo que él había recibido por él, no importándole todo lo que había vivido antes y no importando todos los sufrimientos que él pasó. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 9, él hablándole a su discípulo, le dice, acuérdate de Jesucristo, desde el versículo 8, que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que yo anuncio. Y el versículo 9 dice, y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Mis hermanos, hay otras cartas del apóstol, otra carta del apóstol que precisamente es esta, 2 de Timoteo, donde dice que él estaba dejando su última voluntad, él estaba dejando su testamento, y entonces él le dice a Timoteo varias cosas, le da varias instrucciones, y él ahí a punto de ser condenado para morir, hermanos, probablemente estaba encarcelado, probablemente le tenían un lugar afuera de la cárcel donde él podía compartir la palabra, o sea, tenía como ciertos privilegios. Pero en medio de esos privilegios y en medio de que estaba siendo encarcelado y estaba siendo juzgado por predicar el evangelio, pues él estaba feliz, él estaba contento, él estaba dando sus últimas instrucciones. Él le dice, bueno, aquí estoy, todos me han dejado, solo Lucas está conmigo, hay unos que me han abandonado porque no eran creyentes verdaderos. Y él dice, cuando vengas a mí, Timoteo, tráeme mi capa.
¿verdad? Seguramente tenía frío. Dice a Alejandro, el que es herrero, me ha hecho muchos males y se ha puesto en contra de nosotros y en contra de la palabra de Dios, que Dios le pague conforme a sus hechos. Pero vemos a un apóstol Pablo entero, a un apóstol Pablo valiente, a un apóstol agradecido con Dios porque sabe que al final de sus días va a ir a vivir con Cristo Jesús, mis hermanos. Y es un hecho para nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, que también viviremos por la eternidad con Él, mis hermanos. Ahí en las redes sociales escriba amén si usted está de acuerdo que viviremos una eternidad con Él. De hecho, mis hermanos, la Biblia es bien clara en todo lo que dice, y sí vemos con claridad una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Claro, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como lo dice Hebreos 13:8. Él sigue siendo amor, Él sigue teniendo bondad, Él es misericordioso, Él es lleno de gracia, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Él siempre es así y Él va a ser así por la eternidad, no cambia. Pero sí vemos una diferencia entre el Antiguo Testamento en su trato con Israel. En resumen, podríamos decir que su trato con Israel es: pórtense bien, sean fieles, cumplan con la ley y yo, el Señor su Dios, los va a engrandecer, los va a enriquecer, van a ser más grandes que todas las naciones. Y por supuesto, Israel pues desobedecía una y otra vez y constantemente el Señor los rescataba, les enviaba a alguien que les diera una palabra para redarguir su corazón, se volvían al Señor y volvían a ser infieles. Pero en el Nuevo Testamento, mis hermanos, y en resumen, nosotros somos la esposa sufriente de Cristo en esta tierra, que estamos esperando una promesa. Y esa promesa es que Cristo volverá algún día por su iglesia. Él va a volver por su esposa. Nosotros todos, la iglesia, su cuerpo, somos la esposa de Cristo, que está esperando ansiosamente su venida. Pero en lo que esperamos, ¿van a haber sufrimientos? Claro que van a haber sufrimientos. Pero Cristo también prometió en su palabra: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Gloria a Dios por eso, porque Él está con nosotros hasta el fin, hermanos. Entonces, en conclusión, seamos agradecidos, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias te doy por este momento tan especial, Dios, en el que aprendemos a dar gracias en todo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos ha tocado vivir, Señor. Gracias, Dios, porque no nos das lo que nos merecemos, Señor. Porque si fuera así, Padre, ya habríamos sido consumidos. Gracias, Dios, porque nos diste a tu Hijo Jesús, Señor, y vino a morir en una cruz, pagando totalmente el precio de mi pecado, Señor. El día que faltemos en esta tierra, Padre, no iremos a un lugar de condenación los que hemos creído, sino que iremos al gozo eterno. Gracias por eso, Señor. Gracias por las dificultades que estamos viviendo. Gracias, Dios, porque reconocemos que puede ser peor, Señor, pero que tú has tenido cuidado de todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que no han sido enfermos por el COVID, pero también te doy las gracias por aquellos hermanos que han sido enfermos por el COVID y se han restaurado, Señor. Y te doy las gracias, Padre, por aquellos hermanos que han enfermado y han muerto, Señor. No ha sido una pérdida. Acá ya no los tenemos y los extrañamos, Señor, pero ellos ganaron. Ellos se graduaron, Dios, y ellos están en tu santa presencia. No fue el COVID, Señor, y ellos no son derrotados, sino que son victoriosos, Dios, porque hoy están gozando, Señor, aquello que nosotros deseamos. Padre, muchas gracias
por todo eso. Gracias por las situaciones difíciles que han venido a tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que vivimos, Dios. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre, y eso nos basta. Nos es más que suficiente, Señor, tu presencia, Padre. Gracias, Dios, porque todo lo demás, Señor, se queda chico, se queda pequeño ante tu amor, Señor, ante tu presencia, ante lo majestuoso que tú eres. Gracias por todas las cosas, Dios. Permite que vivamos agradados. Permite, Señor, que vivamos felices. Permite, Dios, que vivamos, Padre, contentos con todo lo que recibimos, Señor, y que se exprese en una actitud buena hacia las demás personas, Padre. Señor, que puedan decir de nosotros: miren cómo viven de contentos, miren cómo se aman unos a otros, miren cómo son de agradecidos con su Dios. Que así lo diga el mundo, Padre, que podamos vivir agradecidos. Bendice a mis hermanos, Padre. Cuídalos, Señor, de toda tentación, de todo mal. Provéeles todo lo que necesitan. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos terminado nuestro tema de esta noche, pero por favor, quédate porque hoy es un día muy especial de Santa Cena y vamos a preparar nuestros elementos, ¿verdad? Un pedacito de pan, un poquito de agua para poder realizar la Santa Cena del Señor. Y antes de eso, vamos a adorar a nuestro Dios con el siguiente canto. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto.
Gloria a Dios, qué bendición. Muy bien, hermanos. Espero que haya tenido a bien el partir un pedacito de pan y también un poquito de jugo o agua pura para poder compartir la cena del Señor en esta noche. Es una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, y en la cena del Señor lo que hacemos es anunciar su muerte hasta que Él venga. En la cena del Señor tenemos la oportunidad de tener comunión con Él a través de la representación de su cuerpo y a través de la representación de su sangre, que su cuerpo fue entregado por nosotros y su sangre fue derramada por nosotros. Y también en la Santa Cena tenemos la oportunidad de tener comunión unos con otros, estar juntos, que es lo que de momento no podemos hacer, pero con todo nuestro corazón lo hacemos de esta manera, y yo espero que usted ya le haya repartido los elementos de la Santa Cena allá en su casita a los que son cristianos, ¿verdad? Ese es el requisito, y nosotros también recomendamos a los que pues sean bautizados que estén seguros de su fe, seguros de su salvación. Entonces vamos a proceder a leer los versículos en los cuales está esta ordenanza. Es en Primera de Corintios capítulo 11 del versículo 23 en adelante. En este momento lo voy a leer. Dice: porque yo recibí esta orden dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Por favor, tome en sus manos el pan y el agua o el jugo y cerremos nuestros ojos. Amado Jesús, muchas gracias, Padre, por tener un plan para la humanidad, Señor. Gracias por tu mente infinita, por tu mente eterna, Señor. Gracias porque decidiste en el tiempo establecido venir a esta tierra, Señor, hacer milagros, maravillas, señales que confirman y confirmaban que tú eres el Mesías, el enviado de Dios, Cristo el ungido. Gracias, Señor. Gracias también porque voluntariamente te dispusiste a sacrificarte por nosotros, Señor. Fuiste a esa cruz y ahí, Señor, entregaste tu cuerpo. Por nosotros fue molido ese cuerpo. Gracias te damos en esta hora, Señor, por ese sacrificio. Padre, y comemos el pan en este momento que representa tu cuerpo que es partido por nosotros. Podemos comer el pan. Gracias, Señor, porque en esa cruz también derramaste tu sangre, Señor. Fue derramada en favor de nosotros, Padre. Señor, en esa cruz estaba muriendo el justo de los justos por nosotros los injustos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, y de esta manera también bebemos esta copa, Señor, que representa tu sangre. Podemos beber la copa. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque a través de ese sacrificio nosotros obtenemos vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre, porque a través de esta Santa Cena, mi Dios, tú nos permites anunciar tu muerte, Señor, con este acto en fe, mi Dios,
con esta representación de tu cuerpo y de tu sangre, anunciamos y le decimos, Señor, a los cristianos y a los que no son cristianos, que tú moriste en una cruz. Muchas gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, te decimos que tú eres bueno, Señor, eres maravilloso, eres único, Señor. No hay nadie como tú. Gracias por tus abundantes misericordias, por tus abundantes favores, Señor amado. Te alabamos, oh Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea toda honra, toda gloria, toda adoración, toda alabanza, Dios, porque tú sí te lo mereces, Padre. Muchas gracias, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud y te damos, Señor, esa honra en esta noche. Muchas gracias, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Espero que haya sido de mucha bendición esta noche para ustedes, como lo fue también para mí. Es un gusto poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.